Hoy vamos a tener la primera parte del tema dedicado al viaje que el Papa ha hecho a Canadá. En esta primera parte vamos a ver todo lo que hizo antes de ir. Bueno, todo no, una parte por supuesto, y de cosas que se comentaban alrededor y el motivo principal de este viaje. Pero esto no va a terminar aquí. Seguiremos mostrando lo otro que hizo. No nos pondremos plenamente a ello, ni mucho menos. Seremos breves porque no es necesario en este caso. Pero sí que nos vamos a centrar mucho, sobre todo en la entrevista de regreso. Pero cada cosa a su momento. Por tanto, ahora mirad lo que ya pasó antes del viaje, porque desde luego marcaba unas pautas que, como siempre, no pasan porque sí. Pues vamos a centrarnos hoy en este viaje del Papa Francisco a Canadá, en esta primera parte, directamente en lo que aconteció antes de su llegada a ese país. Y vamos a ver un poco el contexto de esa visita. Primero de todo, era una noticia del 21 de julio. Iglesia en Canadá venderá 42 propiedades para indemnizar a víctimas de abusos. Sí, hubo muchas víctimas, hubo muchos abusos. Pues ahora, ¿qué tenían que hacer? Intentar solucionar esa mala imagen. Y lo están haciendo mucho. ¿Les habrá funcionado lo que han hecho en Canadá? Pues ya lo iremos viendo. ¿Qué hizo antes de partir? Pues el Papa Francisco reza en Santa María la Mayor antes de su viaje, como siempre hace. Veremos que cuando ya ha vuelto, a su regreso, hizo exactamente lo mismo. Veamos directamente, porque ya sabéis que esto lo hace cada vez, una información que nos dan aquí sobre el viaje del Papa a Canadá. Según el programa previsto del viaje, el Papa visitará las ciudades canadienses de Edmonton, Quebec e Iqaluit del 24 al 29 de julio. Allí se reunirá con miembros de grupos indígenas canadienses, sobrevivientes de abusos en escuelas residenciales y católicos. Esta es la base de su visita. Al menos es lo que siempre se nos está mostrando. Pero evidentemente que esto es lo que más hizo, pero vamos a ver bastantes cosas de qué hizo estando allí y qué dijo estando ahí. El Papa Francisco será el segundo pontífice en visitar Canadá después de los 3 viajes que realizó San Juan Pablo II en 1984, 1987 y 2002. Por tanto, parece que tienen un cierto interés en Canadá. Al concluir el rezo del Ángelus dominical del 17 de julio, el Papa Francisco explicó que su viaje apostólico a Canadá será una peregrinación penitencial y que irá en el nombre de Jesús para encontrar y abrazar a las poblaciones indígenas. Sí, peregrinación penitencial, por todo el mal que causó la Iglesia Católica en ese lugar y sobre todo, ya veis, con los indígenas. ¿Y qué iba a hacer? Pues encontrar y abrazar a esas poblaciones. Qué bonito todo ahora, ¿no? Bueno, sigamos. El próximo domingo, si Dios quiere, partiré para Canadá. Por esto deseo dirigirme ahora a todos los habitantes de ese país. Queridos hermanos y hermanas de Canadá, como saben, iré entre ustedes, sobre todo en el nombre de Jesús, para encontrar y abrazar a las poblaciones indígenas. En aquella ocasión, el Papa Francisco reconoció que, lamentablemente, en Canadá, muchos cristianos, incluidos algunos miembros de institutos religiosos, han contribuido a las políticas de asimilación cultural que, en el pasado, han dañado gravemente, de diferentes maneras, a las comunidades nativas. En esta línea, en abril de 2022, el Papa recordó que recibió en el Vaticano algunos grupos representantes de los pueblos indígenas canadienses, a los cuales manifesté mi dolor y mi solidaridad por el mal que han sufrido. Sí, lo recordamos, ya lo presentamos, fueron indígenas de Canadá a ver al Papa, los recibió y en definitiva se fueron todos, dicen, muy felices por la visita al Papa y cómo había respondido él ante sus ruegos. Ahora estoy a punto de hacer una peregrinación penitencial que espero con la gracia de Dios pueda contribuir al camino de sanación y reconciliación ya emprendido, subrayó. Por tanto, ya veis, es el ecumenismo por todos sus fueros. También con personas que ya eran católicas y que, bueno, se hicieron católicas muchas por fuerza,
y luego pasó lo que pasó. Luego ya por tradición muchos siguieron siendo católicos. ¿Y cómo queda? Pues ahora hay que sanar y reconciliar lo que antes era, bueno, ya os podéis imaginar lo que era, un desastre. Y ahora hay que limpiar la imagen, ahora hay que ganárselos a todos, y eso incluye a los indígenas. Y una vez más, pensad, ¿indígenas? ¿Tendrá relación esto con algo más de nativos en el mismo continente, pero no tan arriba, sino más hacia abajo? ¿Recordáis el sínodo de la Amazonia? ¿Cómo a partir de entonces todo sería distinto, todo cambiaría, dijeron? Y efectivamente, vaya cambios han habido, ¿eh? Bueno, pues sigamos. Por ello, el Papa agradeció a todos los que están preparando el viaje y pidió a todos que lo acompañen con la oración. Se espera que el Papa Francisco emita una disculpa en Canadá en nombre de la Iglesia Católica por los abusos cometidos contra los estudiantes indígenas en las escuelas residenciales dirigidas por católicos. Los obispos canadienses dijeron el año pasado que recibirían la visita de Francisco como una peregrinación de sanación y reconciliación. Y bien, esto es lo que hizo allí, porque varias veces pidió perdón. Y esto a muchos les ha impactado. Bueno, pues vamos a ir viendo más cosas. El Papa Francisco bendecirá en Canadá estatua de la primera santa indígena de Norteamérica. Sí, les da por bendecir estatuas, como siempre. ¿Y qué nos cuentan de esto? Mirad, el Papa Francisco bendecirá una estatua de la primera santa indígena de Norteamérica durante el viaje que realizará a Canadá del 24 al 30 de julio. Se trata de Santa Catalina Kateri Tekakwitha, la primera santa piel roja de Estados Unidos, que es considerada patrona de la naturaleza y de la ecología, junto a San Francisco de Asís. ¿Vamos viendo por dónde va todo ya? La bendición papal de la estatua de esta santa indígena se llevará a cabo durante un encuentro del Papa Francisco con poblaciones indígenas y con miembros de la comunidad parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos, que se realizará el lunes 25 de julio. La Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos se localiza en Edmonton, Canadá, y fue construida en 1913. Se trata de una de las iglesias católicas más antiguas de la ciudad y es conocida por la particular atención pastoral a los pobres y marginados. Fijaos cómo ya se va uniendo todo, ¿eh? Pobres, marginados, la iglesia para las periferias, siempre dice el Papa. Y mira por dónde, con nativos, con indígenas y ahora encima aparece que tienen a una santa que le hacen una estatua y la bendice de tal modo. ¿Por qué? Porque resulta que es patrona de la naturaleza y de la ecología junto a San Francisco de Asís. Una vez más, ya estamos viendo hacia dónde se dirige esto. ¿No suena a Laudato Si? Sigamos. En 1991, el arzobispo Joseph McNeill la designó parroquia nacional de las 3 poblaciones indígenas más grandes de Canadá: las primeras naciones, los Métis y los Inuit. Según describió un documento oficial vaticano, es la primera de este tipo en Canadá, porque allí la fe católica se expresa en el contexto de la cultura aborigen. En esta línea, el edificio está decorado con muchas piezas únicas de arte sagrado creadas por artesanos indígenas, y a lo largo de los años, muchos inmigrantes y refugiados llegados de todo el mundo para establecerse en Edmonton han hecho de la Iglesia del Sagrado Corazón su hogar espiritual. Santa Catalina Tekakwitha nació en Orisville, Nueva York, Estados Unidos, en 1656. Su madre era una cristiana miembro de la tribu algonquina, que había sido capturada por los iroqueses y liberada por quien sería el padre de Tekakwitha, un jefe tribal Mohawk. A los 4 años murieron sus padres y su hermano por la epidemia de viruela. A causa de esta misma enfermedad, ella quedó con el rostro desfigurado, la vista seriamente dañada y a cargo de sus tíos. A sus 11 años, Catalina conoció la fe cristiana cuando a su pueblo llegaron misioneros jesuitas que acompañaban a los diputados mohicanos para firmar la paz con los franceses. La joven pudo bautizarse a los 20 años después de hacer frente a la oposición de su familia y al rechazo de su comunidad. Tuvo que huir de su pueblo hasta llegar a unas comunidades cristianas en Canadá. Poco después recibió la primera comunión el día de Navidad y realizó el voto de castidad. Durante su corta vida mantuvo una intensa devoción al Santísimo Sacramento.
partió a la casa del padre, o sea que se murió el 17 de abril de 1680, en Semana Santa de aquel año y con tan solo 24 años. Desde el momento de su muerte, el pueblo desarrolló una gran devoción por ella y muchos peregrinos acudían a visitar su tumba en Caughnawaga. En 1884, el padre Clarence Walworth mandó erigir un monumento junto a su sepultura. Llegó a ser conocida como el lirio de los Mohawks. Santa Catalina fue beatificada por San Juan Pablo II en 1980 y canonizada por Benedicto XVI en octubre de 2012. De acuerdo con el martiriólogo, o como martiriólogo, como le digan, la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Catalina Tecavita cada 17 de abril. En fin, ya veis cómo ha habido todo un proceso preparando un terreno para al final dar un buen toque de alegría a estas personas que son nativas de allí. Y todo tiene que ver con la naturaleza. Y mira por dónde, aún veremos más cómo tiene que ver con eso. Las tradiciones indígenas en el logotipo del viaje a Canadá, que es este que veis aquí. ¿Veis que hay distintos círculos que están formados por una serie de dibujos? Pues aquí hay un poco de todo, de símbolos de cuestión de la naturaleza. Y se nos va explicando en cada uno de los que veis su significado. Una peregrinación para abrazar a las comunidades indígenas. El 37 viaje apostólico del Papa, que comienza el domingo 24 de julio para terminar el día 30, encierra esperanzas y significados, como es habitual, en el lema y en el logotipo que lo caracterizan. Una corona circular creada por el talento artístico del indígena Shaun Vincent. Marcher ensemble, walking together, caminar juntos, escrito en las lenguas oficiales canadienses, el francés y el inglés, es el lema del nuevo viaje apostólico que define bien la peregrinación penitencial, como ha definido el Papa Francisco esta visita a Canadá, pensada como un abrazo a las comunidades indígenas que han sufrido durante casi 100 años en el naciente Canadá un proceso a menudo dramático de desarraigo de sus culturas y de sus orígenes. El viaje encomendado, como es habitual para los viajes internacionales, a la protección de María Salus Populi Romani, pretende continuar por la senda de la reconciliación, del perdón y del consuelo, que ya se puso de manifiesto el pasado mes de abril, cuando el pontífice recibió en la Ciudad del Vaticano a los grupos de First Nations, primeras naciones, Métis, que son mestizos, e Inuit, primero por separado y luego a todos juntos, para manifestarles precisamente su indignación y vergüenza por lo ocurrido. Una larga historia, la de los miembros de las comunidades de First Nations, Métis e Inuit, admirablemente representada con unos pocos trazos significativos del artista indígena, Shaun Vincent, que diseñó el logotipo del viaje papal. Se trata de un círculo, atención ahora, de un círculo que representa el orden natural del ciclo de la vida, pero también el sol, la tierra y las enseñanzas sagradas. En la corona, que va del azul intenso al azul del cielo, están contenidos los símbolos que se entrelazan entre sí, contando la historia de los pueblos de estos territorios. En la parte superior se ve la paloma de la paz, símbolo del Espíritu Santo, de la esperanza, de la Iglesia y de la fe católica. Justo debajo, las llaves de San Pedro, también uno de los iconos más significativos que conducen al pontífice, a la Iglesia, al paraíso. Yo diría al infierno, pero bueno. A la derecha del círculo destacan las plumas de águila que, según la tradición de los nativos, significan la verdad, la honestidad, la familia y el amor. Inmediatamente después se observa la imagen de un salmón, pez que puebla los ríos de Canadá y que en lengua inuit quiere expresar el agradecimiento a la tierra que proporciona el sustento necesario. Ya veis hacia dónde va esto, ¿eh? Si se presta más atención a los numerosos dibujos de la corona, se observan manadas de búfalos y caribúes, símbolos de la fuerza de la comunidad. También hay una descripción estilizada de la creación, la tierra, el cielo, el agua, la naturaleza, aspectos que nos remiten a la casa común, con la que las poblaciones indígenas viven una relación de respeto y no de explotación. Por último, el círculo se cierra con el símbolo del infinito que caracteriza la cultura métis y su historia. Ya veis,
Precisamente lo que siempre se habla de los nativos indígenas de ciertos lugares es que tenían un gran conocimiento de la naturaleza, pero que estaban muy unidos a ella y que le daban las gracias por todo, como si tuviese vida la naturaleza en sí mismo, la tierra en sí mismo. ¿Os recuerda esto el tema Pachamama? Bien, pues mira por dónde esto los une. Remiten a la casa común, que es lo que el Vaticano está diciendo por todos lados. Por tanto, ¿qué están buscando? Ecumenismo a través de ¿qué? De la naturaleza. Y que todos estamos unidos no para explotar la tierra, sino para, ya veis que, hacer lo maravilloso, lo bonito, lo bello. Y qué bien suena, ¿eh? Si no supiéramos a dónde va a llevar esto. Pues mirad ahora, el cardenal Parolin, dice el Papa en Canadá, para abrazar a las poblaciones indígenas. Es una peregrinación, un viaje deseado que tendrá su centro en el encuentro con los pueblos indígenas y la Iglesia local. De este modo, el cardenal secretario de Estado traza la dirección de la mirada que estará en el surco de la reconciliación, la esperanza y la fraternidad. O sea que ya vemos Laudato Si, Fratelli Tutti. Serán 6 días intensos los que Francisco se prepara para vivir en Canadá. Le espera un país entero. Dice un país entero. Bueno, cuando coges información resulta que muchos pasaron olímpicamente de esta visita, pero ellos aquí declaran esto. En parte herido por los horrores del pasado, en el que los pueblos indígenas sufrieron violencia y privaciones debido a la mentalidad colonial que expresó políticas y prácticas de asimilación cultural destinadas a aniquilar la identidad de los aborígenes. El propio Papa reiteró que esta visita será una peregrinación penitencial para contribuir al camino de reconciliación y sanación ya emprendido. Tras sus encuentros en el Vaticano en los últimos meses, Francisco volverá a tocar el dolor y el sufrimiento de las comunidades originarias. Pedirá perdón, rezará y traerá la luz de la esperanza y la reconciliación, que no puede separarse de la búsqueda de la verdad, la purificación de la memoria y la cercanía a las víctimas de abusos y maltratos. En el centro de este 37 viaje apostólico de Francisco está también el encuentro con la Iglesia canadiense, que vive el desafío, como en muchos países, de un contexto fuertemente secularizado. Bueno, aquí ya nos lo dicen claramente. Está secularizado Canadá, mayoritariamente, como en tantas partes del mundo occidental. Por tanto, eso de que todos lo esperaban tan ansiosamente, pues, en fin, depende para qué, ¿no? O cómo se mire. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, señala que el Papa quiere mostrar su cercanía de forma concreta a las poblaciones que sufren para rezar con ellas y hacerse peregrino entre ellas. Qué poético suena todo, ¿eh? Y ahora le preguntan, Eminencia, Francisco se está preparando para partir a Canadá, un viaje muy deseado. Y la respuesta, sí, ciertamente un viaje muy deseado, en cuyo centro estará el abrazo con los pueblos indígenas y la Iglesia local. Como recordó el Santo Padre el domingo pasado diciendo, vendré entre vosotros, sobre todo en nombre de Jesús, para encontrar y abrazar a los pueblos indígenas. El Papa ha mostrado en varias ocasiones una gran preocupación por los pueblos indígenas. Pienso en varias visitas en sus viajes, en numerosos encuentros que ha tenido en el Vaticano y también en la exhortación apostólica Querida Amazonía. ¿Creéis una vez más que las cosas se hacen porque sí? ¿Creéis que no hay conexión entre esto y lo que hizo en la querida Amazonía? Claro que sí, porque ¿qué está buscando? Que Laudato Si se implemente sí o sí, no falla. ¿Y qué modo mejor de hacer mentalizar a todo el mundo el tema ecológico? Que claro, está muy bien, si no sabes a dónde lo quieren llevar unido a todo esto, para que nadie se escape en este mundo de su preparación para caer en la trampa. ¿Qué llevará? Ya sabéis lo que lleva Laudato Si, ¿no? La ley dominical, señores, es a lo que va, todos unidos en una misma ley, en un mismo sentir, y que por desgracia va a llevar al mundo a la total perdición, sobre todo para ir contra el pueblo de Dios, que siga fiel al sábado. Pero claro, de esto evidentemente ahora no dirán nada, ya lo harán en su momento, pero de decir ahora va a ser que no. En el caso de las poblaciones indígenas canadienses, se trata de una peregrinación penitencial, precisó el domingo, tras los encuentros que mantuvo con algunos de sus representantes en Roma entre marzo y abril.
Después de la escucha de un primer encuentro, ahora se abre la posibilidad de un intercambio más amplio. El Papa viajará durante varios días a lugares incluso lejanos, con el deseo de visitar las comunidades indígenas donde viven. Ciertamente es imposible responder a todas las invitaciones y visitar todos los lugares, pero el Santo Padre está ciertamente movido por el deseo de manifestar una cercanía concreta. Aquí también diría que la cercanía es la palabra clave. El Papa no solo pretende decir palabras, sino sobre todo estar cerca, manifestar su cercanía de forma concreta. Por eso se pone en marcha, para tocar con sus propias manos el sufrimiento de esas poblaciones, para rezar con ellas y para hacerse peregrino entre ellas. Bueno, pues este es el movimiento que el papado está haciendo. Ya con Juan Pablo II prácticamente fue el gran inicio y gran explosión de viajes por todas partes para buscar esa cercanía con tantas naciones, y esto ha seguido papa tras papa, y con este papa también de un modo sumamente especial. Pero bueno, ya veis que este papa está teniendo problemas para caminar, y vamos a ver en la última de estas partes prácticamente que presentemos del viaje del Papa a Canadá, cuando a su regreso en el avión tiene una entrevista y llega a decir una serie de cosas que ya dan mucho que pensar. Pero bien, eso lo veremos en su momento. Le preguntan también, en abril el Santo Padre pidió perdón por la participación de algunos católicos en el daño causado a los pueblos indígenas, en particular a los que tuvieron responsabilidad en los internados a finales de 1800 y en las últimas décadas de 1900. Entonces, ¿el encuentro, el perdón y la reconciliación guiarán estos 6 días canadienses? Como todos recordamos, en el encuentro del 1 de abril, el Papa expresó su vergüenza e indignación por la actuación de no pocos cristianos que, en lugar de dar testimonio del Evangelio, se amoldaron a la mentalidad colonial y a las políticas gubernamentales de asimilación cultural del pasado, que perjudicaron gravemente a las comunidades indígenas. En particular, es doloroso el papel de algunos católicos en el llamado sistema de escuelas residenciales, que supuso la separación de muchos niños indígenas de sus familias. Casi nada, ¿eh? Este contexto histórico configura y caracteriza la dimensión penitencial, como he mencionado anteriormente, de este viaje, en el que sin duda destacarán los temas de la curación de las heridas y la reconciliación. Pero no solo eso, porque los encuentros, siguiendo la estela de los cálidos que tuvieron lugar en Roma, serán también en el signo de la fraternidad y la esperanza. Y también estarán en el signo de la reflexión sobre el papel que también desempeñan hoy los pueblos indígenas. De hecho, puede ser provechoso para todos redescubrir muchos de sus valores y enseñanzas. Pienso, por ejemplo, en el cuidado de la familia y de la comunidad, en el cuidado de la creación, en la importancia que se da a la espiritualidad, en el fuerte vínculo entre generaciones, en el respeto a los mayores. A este respecto, el Papa tiene especial interés en celebrar la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús, precisamente en el marco de este viaje. Sí, pues esto es otra cosa a añadir. Si os habéis fijado, hay una coincidencia entre lo que estos indígenas creen, sus valores, y lo que también está promocionando tanto el Vaticano con Laudato Si y con Fratelli Tutti. ¿Os habéis fijado bien? Cuidado de la familia y de la comunidad, cuidado de la creación, espiritualidad, vínculo entre generaciones fuerte, respeto a los mayores. Bueno, pues todo esto ya veremos una vez más, que ya solo viendo estos títulos ya nos damos cuenta por dónde va todo ello, ¿no? Pues sí, se añadió esto, el respeto a los mayores, ese vínculo entre generaciones. Y el Papa, ¿qué iba a hacer allí? Celebrar la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. ¿Y qué sucedió? Pues ya lo veremos, que hizo mucho hincapié precisamente en esto, en que las personas mayores, los abuelos, las abuelas, hagan una presión sobre los hijos suyos, ya no directamente, sino sobre sus nietos, para que vuelvan a hablarles de la fe que ellos tienen, para que así se puedan recuperar a ese camino que el Papa quiere marcar. Sigamos viendo. Le preguntan, ¿el sucesor de Pedro confirmará a la Iglesia Católica en la fe, participará por su expreso deseo
en la peregrinación al lago de Santa Ana. ¿Podría pedir un nuevo impulso evangelizador en un país con grandes recursos, no solo naturales? En cada uno de sus viajes apostólicos y más generalmente en su ministerio, el Santo Padre no solo confirma a la comunidad cristiana, sino que quiere ser, para manifestarse, un hermano en la fe junto al pueblo de Dios, haciéndose peregrino en los lugares que visita y en las tradiciones religiosas que encuentra. Por ello, deseaba vivamente vivir un momento litúrgico en el lago de Santa Ana, que los lugareños llaman el Lago de Dios. Allí, desde hace más de 100 años, se celebra una peregrinación en honor a Santa Ana, la abuela de Jesús, y muchos enfermos y personas heridas en el cuerpo o en el espíritu se bañan en esas aguas. En ese lugar especial y en el contexto de un entorno natural muy sugestivo, será bonito, en lo que respecta a la evangelización, volver a las fuentes de la fe, pensar en Jesús que sacia la sed y cura derramando en los corazones el agua del Espíritu, el agua que brota para la vida eterna. Al mismo tiempo, como en otras etapas de otras visitas, el Papa no dejará de recordar la urgencia de la evangelización en un contexto fuertemente secularizado, apelando precisamente a los desafíos que el secularismo plantea a nuestras prioridades pastorales, a nuestros lenguajes y, en general, a nuestro modo de ser Iglesia y de testimoniar la fe hoy. Qué interesante, porque veis cómo van hablando mucho sobre los mayores, y claro que está muy bien tratar de eso y respetarlos, y que también ayuden a la fe de los más pequeños, lógicamente, eso debe ser así. Pero claro, para ellos esto es apretar para que recuperen el qué. ¿Solo una creencia y ya está? No, una fe católica, es a lo que apuntan. Claro, está todo muy secularizado, pues ya veremos cómo el Papa, y lo está haciendo no solo en este viaje, lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo, sigue insistiendo en cómo hay que conectar los vínculos entre abuelos y nietos de un modo muy especial. Curiosamente, eso sí, llegan COVID y quienes mueren más son los abuelos. En fin, que cuando el Papa dice una cosa ya sabéis lo que suele pasar después. El lema de la visita es caminar juntos. ¿Qué espera el Santo Padre de este viaje? Este lema, además de indicar el camino que se ha seguido con las comunidades indígenas canadienses, evoca la palabra sínodo. Como el Papa ha reiterado a menudo, el sínodo no es un acontecimiento ocasional, sino un estilo eclesial que todos estamos llamados a asumir en el espíritu del Evangelio y de las primeras comunidades cristianas, un estilo que se concreta en la escucha mutua, el diálogo, el discernimiento pastoral comunitario y la fraternidad. Imagino que será precisamente con este espíritu con el que el Santo Padre no dejará de anunciar una vez más la palabra profética del Evangelio que nos invita a tejer la fraternidad, a construir la paz, a superar las divisiones, que a menudo son fruto no solo del egoísmo personal, sino también de mentalidades y visiones distorsionadas. Fijaos, la palabra profética del Evangelio, pero aquí en definitiva de profecía no vemos nada, sencillamente es la forma de vivir, nada más, pero de profecía nanay. En este sentido, recordando la importancia de la caridad mutua, el Santo Padre espera, sin duda, poder alentar significativamente el camino ya iniciado por la Iglesia y la sociedad canadiense en la vía de la reconciliación y la curación. Un camino que, partiendo de una purificación de la memoria, reavive el deseo de un camino fraterno en el que todos, Iglesia y sociedad civil, se impliquen concordantemente. Atención a esto, Iglesia y sociedad civil se impliquen concordantemente. O sea, que la sociedad civil debe ir en consonancia con la Iglesia católica. Señores, esto no son palabras vacías, pasadas rápidamente y sin significado. Esto tiene una gran trascendencia. Como siempre, cuando va a los lugares, también habla con las autoridades gubernamentales de cada lugar. Y todo esto no se hace solo para quedar bien. Se van dirigiendo unas pautas. Y lo que se busca es, una vez más, ese encuentro entre poder civil y poder eclesiástico católico. Como en muchos ámbitos, este caminar juntos es esencial, hoy más que nunca. Solo así es posible construir y abrirse a un futuro de esperanza. O sea que o hay esa unidad o se acabó.
Por tanto, fijaos cómo va el mundo, lo que el Papa se está preparando, ¿qué es? Pues que todo el mundo acepte esta proposición, porque es el futuro de esperanza. Sin eso, nadie podrá ver un futuro de esperanza. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué van a hacer los gobiernos? Pues abrazarlo, no quedará otra. Hay gran interés en Canadá por la visita del Papa Francisco, nos decían. Lo afirma la responsable de prensa de la Archidiócesis de Montreal, Erika Jacinto, días antes de la llegada del Papa. Un viaje, dice, que ha suscitado grandes esperanzas en la Iglesia en el camino hacia la reconciliación y la sanación, y particularmente en los pueblos indígenas. Hay una gran movilización en ellos. Para ellos, que el Santo Padre haya aceptado su invitación, a pesar de las condiciones físicas en las que se encuentra, señala, es un motivo de orgullo y alegría. Bueno, pues aquí nos narran un poco cómo todos se movieron mucho para poder estar allí y poder participar y oír lo que el Papa iba a hacer y decir. En fin, que una vez más nos damos cuenta como cuando hay que mover a la gente, lo saben hacer muy bien. Y la gente, curiosamente, incluso los que las han pasado canutas por culpa del clero, resulta que aún, mira por dónde, tantos, no, ahora han cambiado, nos piden perdón, pues ya está solucionado. Cuando en verdad no cambia nada y los siguen manteniendo en la misma treta. Pero no se dan cuenta del juego del papado. ¿Y el qué hace el Papa cada vez que va de viaje? Pues mientras va volando hacia el lugar de destino, manda telegramas a los mandatarios de los países sobrevolados. Y esta vez pues pasó por encima de Italia, Suiza, Francia, Reino Unido e Islandia. A todos les manda mensajitos de los de siempre. Por tanto, no vale la pena mostrarlo. Pero ya finalizando, Ángelus en el vuelo, el Papa, los abuelos, nuestra historia. ¿Nos damos cuenta? No había llegado aún allí y ya estaba hablando de esto. Los abuelos, nuestra historia. Buen domingo, bienvenidos y gracias por su compañía y servicio. Estas fueron las primeras palabras que el Papa intercambió con unos 80 periodistas y camarógrafos, entre los que no escatimó pasar a saludarlos. Serán ellos los que lo acompañen, los que informen de cada etapa de este largo viaje a Canadá que acaba de comenzar. Y son unos cuantos los periodistas que van. Desde luego, la cobertura es impresionante siempre. Bueno, mirad esto de aquí abajo porque es interesante. Francisco se apresuró a recomendar que se trata de una peregrinación penitencial que realizará con este espíritu. Luego, el pensamiento al Ángelus que rezó en el vuelo, al no poder hacerlo este domingo en la plaza de San Pedro y que dedicó a la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos, que se celebra hoy, este año, sobre el tema del Salmo 92, en la vejez todavía darán fruto. Mirad cómo el viaje precisamente coincide en una fecha determinada que tiene que ver con todo esto. Nunca hacen nada al azar, Siempre hay un significado y un propósito en todo. Los abuelos y las abuelas son los que han transmitido la historia, las tradiciones, las costumbres. Volver a ellos con el pensamiento de hoy es importante, un leitmotiv en el sentido de que, explicó el Papa, los jóvenes deben tener contacto con sus abuelos, volver a ellos, volver a sus raíces, no para quedarse ahí, no, sino para llevarlas adelante, como el árbol que toma fuerza de sus raíces y la lleva adelante en las flores, en los frutos. A este respecto, Francisco citó las palabras del poema de Francisco Luis Bernárdez. Todo lo que tiene el árbol de florecido le viene de lo que tiene enterrado, que son los abuelos. En el recuerdo del Papa, en esta jornada en la que en su nombre el cardenal vicario Angelo de Donatis celebró la misa en San Pedro, están en particular los religiosos y religiosas ancianos, los abuelos de la vida consagrada. Para ellos la doble recomendación de no esconderlos porque son la sabiduría de una familia religiosa y a los novatos y nuevos religiosos de tener contacto con ellos. Ellos nos darán toda la experiencia de vida que nos ayudará tanto a seguir adelante. Por eso, cada uno de nosotros tiene abuelos y abuelas, algunos ya no están, otros están vivos, pero recordémoslos hoy de manera especial, de ellos hemos recibido tantas cosas, en primer lugar, la historia. Y esto es a lo que van, a que los abuelos que aún creen les expliquen las historias
que los conecte a los jóvenes, a los niños, básicamente, otra vez con el pasado. Y la verdad es que piensas, pues si tiene que conectar a los jovencitos con lo que pasaba con los abuelos, si yo recuerdo esa época, pienso, pues había un poder del catolicismo impresionante. ¿Y los tiene que reconectar a lo mismo? Bueno, pues nada, ya iremos viendo que lo que parece muy bonito, en verdad, no es más que otra trampa de Satanás, que como siempre utiliza al Vaticano como su máximo exponente en este mundo. En la próxima conferencia veremos cuando el Papa llega a Canadá y lo que hace, pero no profundizaremos muchísimo en ello, no, porque básicamente se repitió más que el ajo. Y en consecuencia diremos 4 cosas, mostraremos algunos vídeos que después de haber visto esta presentación entenderéis mejor qué aconteció con lo que hizo allí, pero mucho mejor con lo que hemos dicho ahora, y después hablaremos ya de su regreso y, como siempre, a prepararnos porque, ya sabéis, el papado no para. Y nosotros deberemos seguir destapando las artimañas de Satanás para que el mundo se dé cuenta que se prepara una trampa mortal y que quien no sepa la verdad o la rechace, ya sabéis lo que le va a pasar, perdición eterna. Pero el engaño está muy bien hecho. Por eso hay que destaparlo con la ayuda de Dios. Maranata 2031. Dios os bendiga.